Bienvenidos una vez más a shopyard.com, Escuela de Realismo en la Pintura. Soy Paco Yuste. En este vídeo te voy a mostrar cómo convertirte en un artista de éxito aprendiendo las bases del dibujo. Aprenderás a dibujar con un fundamento sólido y dejarás de cometer los graves errores que delatan a los principiantes. Errores de proporción, de asimetría, errores de perspectiva, los escorzos, etc. Pues hacemos una introducción y comenzamos. Son muchos los que desean dominar el arte de la pintura realista o ir más allá y destacar como artistas hiperrealistas. Desean llegar a pintar como muchos de los grandes artistas, como muchos grandes maestros cuyas obras admiran. Se quedan maravillados cuando observan las obras de estos grandes maestros y sueñan con llegar a tal perfección y virtuosismo. Pero no lo consiguen. De hecho, han probado diferentes métodos de aprendizaje, pero no consiguen dominar la base imprescindible para una buena pintura, a saber, un buen dibujo de base. ¿Eres tú una de esas personas? ¿Reconoces que el dibujo se te resiste? Si este es tu problema, no te preocupes más, tengo la solución a tu problema de dibujo. Pues vamos con el tema: conoce las bases del dibujo y conviértete en un artista de éxito. Fíjate, el mundo físico que nos rodea está lleno de cosas animadas e inanimadas. El cielo, la tierra, las montañas, los ríos, el mar, las plantas, las flores, los árboles, los animales, el hombre, etc. Además existen en el mundo infinidad de objetos fabricados por el hombre, edificios, vehículos, muebles, electrodomésticos y una infinidad de otros objetos. Pues bien, todas estas cosas visibles poseen formas concretas que pueden simplificarse a formas geométricas básicas y que podemos enumerar como sigue: el punto, la línea, el triángulo, el círculo. Estas son formas planas, sin embargo, en la naturaleza todas las formas poseen volumen, no son planas. Un ejemplo es una hoja de papel, que posee ciertas micras de espesor. Por este motivo, si hablamos de formas geométricas básicas que expresan volumen, nos referiremos al cubo, el cilindro, el cono, la esfera y, por extensión, el barril y la cuña. Si observamos detenidamente los objetos que hemos mencionado, podemos percibir que estos objetos poseen una estructura que se puede reducir o simplificar en una o varias formas geométricas básicas. Veamos algunos ejemplos. Si cogemos una botella, podemos notar que está formada por dos cilindros, o un cilindro y un cono, y media esfera. Un árbol puede simplificarse en una esfera y varios cilindros. Un edificio se puede simplificar en varios cubos. Se puede aplicar el mismo principio a una flor, un insecto, un caballo o un cuerpo humano. Pensando en esto, el pintor Paul Cézanne dijo: todo el problema consiste en saber reducir la forma de los cuerpos a la forma del cubo, el cilindro y la esfera. De ahí se desprende una regla, la regla siguiente: para dibujar correctamente los cuerpos, primero debemos aprender a dibujar correctamente en perspectiva y en el espacio estas formas geométricas básicas. Una vez que sepamos esto, al dibujar un cuerpo humano o cualquier otro cuerpo, pensaremos en su estructura y en las formas geométricas que lo describen. Preguntémonos: ¿a qué forma geométrica corresponde este cuerpo? ¿Corresponde a un cubo,
a una esfera, a un cilindro o a varias de estas formas. Pues bien, para empezar en nuestro aprendizaje de las bases del dibujo, pensemos en la estructura en la cual encajan todas las demás formas. ¿Cuál es? El cubo. Sí, el cubo es la estructura de base. Para estudiar el cubo y saber dibujarlo en perspectiva y en el espacio y en cualquier posición imaginable, debemos comenzar por estudiar la estructura de la forma más sencilla del cubo, es decir, el cuadrado. Así que vamos a ello. Con esto comienza tu aventura, tu aprendizaje para convertirte en un dibujante de éxito. Fijaos, aquí tenemos un cuadrado. Un cuadrado es un polígono de 4 lados, todos iguales, y lados opuestos paralelos. Tiene 4 ángulos de 90 grados cada uno. Su estructura se da por sus ejes, aquí en rojo, y sus diagonales que se cruzan por el centro, dando lugar a 9 puntos. Esto es muy importante. Notad, sus ejes dividen al cuadrado en 4 partes, ¿vale? 4 partes iguales, de las cuales salen 4 cuadrados que surgen del cuadrado más grande. La subdivisión se puede llevar al infinito, siempre dividiendo sus cuadrados resultantes por sus ejes o medianas. ¿Por qué es importante? Bueno, pues es importante porque mediante estos puntos, los puntos resultantes de los ejes y las diagonales, podemos clonar o duplicar nuevos cuadrados y estos podremos ponerlos en perspectiva. Vamos a hacer la prueba. Bien, pues aquí tenemos un cuadrado que ya está previamente dibujado con sus diagonales y sus medianas o ejes, y vamos a duplicar el cuadrado. Lo vamos a clonar. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, pues se puede hacer de dos formas. Una forma es mediante duplicar uno de estos cuadrados más pequeños. Notamos que aquí tenemos 4 cuadrados que han salido o que han resultado de la división de los dos ejes. Si ahora dibujamos la diagonal de uno de estos cuadrados pequeños y la prolongamos hasta... Es decir, primeramente lo que tenemos que hacer es prolongar los dos lados paralelos, los prolongamos, ¿vale? Digamos hasta aquí. Y ahora este también lo prolongamos hasta aquí. Después pintamos la diagonal, trazamos la diagonal de este cuadrado más pequeño y la prolongamos hasta este lado de aquí, ¿vale? Lo mismo hacemos con esta otra diagonal del cuadrado que está del cuadrado opuesto. Trazamos la diagonal y la prolongamos hasta el otro lado. Notamos que hemos duplicado uno de los cuadrados pequeños. De manera que ahora, si trazamos una perpendicular a uno de estos dos lados y luego prolongamos la mediana, tendremos dos cuadrados nuevos. Para crear un cuadrado del mismo tamaño, lo que haremos es, desde este vértice, pasando por
el centro de este lado, vamos a trazar una línea que vaya hasta este lado hasta la prolongación de este lado, ¿vale? Entonces lo colocamos. Es importante ser exacto en el trazado, porque si nos vamos una décima de milímetro, ese error se va a ir repitiendo cada vez que duplicamos un cuadrado. Entonces trazamos esta recta hasta aquí y nos va a dar el ángulo, el tamaño del siguiente lado. Es decir, fijaos, si cojo aquí la medida con el compás, veremos que me da la medida, ¿vale? Ahora lo único que tengo que hacer es trazar una línea en ángulo recto con este lado, y ya no me da, he duplicado el cuadrado. Es decir, puedo duplicar cada uno de estos por separado, o mediante lo que hemos hecho al final, duplicar el cuadrado mayor en este. Una vez que tenemos ya dos cuadrados, sea que los hagamos así o sea en perspectiva, podremos duplicar nuevos cuadrados. Bien amigos, recordemos los puntos clave. En primer lugar, hemos visto que todos los cuerpos poseen una estructura básica. En segundo lugar, debemos aprender a reconocer dicha estructura que nos servirá de base para nuestro dibujo. Dicha estructura se puede reducir a la forma del cubo, el cilindro o la esfera. En tercer lugar, la forma geométrica en la que encajan todas las demás formas es el cubo. Y en cuarto lugar, para aprender a dibujar el cubo en el espacio en perspectiva, tenemos que conocer su estructura de base, que es el cuadrado. Hemos visto que el cuadrado se puede duplicar utilizando sus ejes o medianas y sus diagonales. En el próximo vídeo veremos cómo dibujar el cubo en el espacio en perspectiva en todas las posiciones imaginables, y cómo el cubo nos puede servir de medida para que nuestros dibujos siempre estén bien proporcionados. No os perdáis el próximo vídeo, titulado Las bases del dibujo 2, cómo dibujar el cubo en perspectiva en el espacio. Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta y compartidlo con vuestros amigos. Y suscribiros al canal Shopiar, Escuela de Realismo en la Pintura. Nos vemos pronto.